queridos amigos, al programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y el daño que causa el movimiento de la nueva era en la sociedad y en la iglesia. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, quisiera recordarles que La Voz de María está vendiendo unas rifas. Ustedes, queridos amigos oyentes, si aportan comprando la rifa, nos están permitiendo seguir llegando a sus hogares y también se pueden ganar uno de estos 3 premios: un auto sedán, una moto y un emprendimiento para fiestas para hacer hot dogs y hamburguesas. Si ustedes desean la rifa, pueden venir a las instalaciones de La Voz de María en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador, y comprar su rifa. Falta poco tiempo para el sorteo, el cual se realizará el día 20 de diciembre frente a un notario público. También ustedes pueden acercarse al Centro Comercial Alban Borja, donde La Voz de María tiene su isla frente al supermercado, y pueden ahí también comprar la rifa y accesorios si ustedes desean. Pero bueno, sigamos con el programa. El día de hoy vamos a continuar con un tema muy importante. Recordemos que los programas pasados analizamos de la Biblia y de los documentos de la Iglesia la figura del Santo Padre y decíamos que el Papa es cabeza de la Iglesia, ¿verdad? Y también sabemos que la Iglesia es fuente y baluarte. Así que el día de hoy yo quisiera hablarles brevemente de la naturaleza y estructura de la iglesia. Pero antes vamos a empezar con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, y te damos gracias por acompañarnos en este programa de La Voz de María. Te pedimos que ilumines nuestra mente y nuestros corazones para lo que vamos a tratar el día de hoy en este programa sirva en nuestras vidas para el servicio de la iglesia. Amén. Listo, queridos hermanos, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es la naturaleza de la iglesia, ¿no? ¿De dónde sale esta iglesia? Todos sabemos lo que es la iglesia. Pero quisiera repasar este tema por la importancia que tiene para nuestros próximos programas cuando hablemos de las sectas. Recuerden que este es un programa de la nueva era y dentro de la nueva era hay muchas sectas. Pero para saber qué es una secta, también quisiera decirles, bueno, qué es la iglesia, ¿no? Recordar un poquito qué es la iglesia. Entonces vamos con esta pregunta: ¿qué significa ser iglesia? Cuando hablamos de iglesia, con frecuencia ustedes pueden pensar, bueno, estamos nombrando el edificio donde el padre celebra la misa o donde nosotros nos vamos a nuestro grupo de formación, ¿verdad? O podemos pensar que la iglesia es un grupo de personas que creen unas mismas convicciones o doctrinas de fe. Por ejemplo, nos expresamos diciendo mis amigos de la iglesia, o sea, los que compartimos la misma fe, ¿verdad? Los que servimos en la iglesia. También es común llamar iglesia a la institución, como muchas instituciones que existen en nuestra sociedad. Por eso tendemos a pensar que la iglesia son primordialmente los líderes que representan, por ejemplo, el sacerdote, el párroco, nuestro obispo, ¿verdad? Y cuando estas personas hablan, que es verdad, asumimos pues que la iglesia ha hablado. Y también cuando los obispos, los sacerdotes se equivocan, tendemos a pensar que la iglesia se ha equivocado, que la iglesia ha fallado. Y es verdad, la iglesia es un edificio, la iglesia son los que compartimos la misma fe, la iglesia también son los líderes de la iglesia, pero la iglesia va mucho más allá de esto. Va mucho más allá que un grupo específico de personas que representan una institución, y ciertamente es algo mucho más allá que un edificio, ¿verdad? Entonces vamos a ir desarrollando este tema. ¿De dónde viene la palabra iglesia? Veamos. La palabra iglesia tiene sus raíces en la tradición judía.
En el Antiguo Testamento nos podemos encontrar con una palabra en hebreo que se usaba comúnmente para hablar de un grupo de personas reunidas. Esta palabra es kahal y hace referencia a una comunidad convocada por alguien. Podía ser una comunidad de personas, por ejemplo, llamadas a estudiar un tema o quizás a discutir una realidad política. Podía ser un grupo de personas con un interés en común. Y quien convocaba a esta persona y quien convocaba al grupo era la persona que facilitaba la conversación y establecía las reglas para dialogar unos con otros y para llevar a cabo las metas del grupo. Entonces, partiendo de este concepto que la iglesia es un grupo de personas reunidas, convocadas por alguien y con un mismo interés, ¿verdad? Son personas reunidas, convocadas por alguien y con un mismo interés. Y el pueblo de Israel entonces se empezó a identificar como iglesia, como Kahal, como esta comunidad. Porque al ser el pueblo elegido de Dios, comienza a verse y a entenderse como una comunidad. Pero no solo una comunidad, sino una comunidad que Dios ha llamado. Esta comunidad se le decía Kahal Yahweh y tiene varias características específicas, es decir, el pueblo de Dios. Entonces, el origen de este grupo, de esta comunidad, no es humano. ¿Qué quiere decir? Que no es que vino alguien un día diciendo, bueno, vamos a inventarnos a un Dios, vamos a inventarnos a una iglesia y bueno, vamos a seguir a este Dios. Y luego pensamos qué reglas nos pueden ayudar. No, no fue así. Tampoco se trata de un grupo siguiendo un mito o un cuento, por ejemplo, como es en el caso de algunas religiones politeístas, de las religiones politeístas. El punto de partida de la comunidad de la iglesia es que Dios es quien llama al pueblo. Dios llama a la humanidad por medio del pueblo de Israel para que ese pueblo sea su comunidad. Y entonces nos está dando una vocación, una razón de ser. Dios escoge libre y gratuitamente entrar en relación con el pueblo de Israel. Qué hermoso. Como decíamos, no es que a alguien se le ocurrió, bueno, voy a crearme un Dios. No, ha sido el mismo Dios que se ha revelado y les ha dicho que quiere tener una relación con su pueblo. Entonces, toda comunidad o asamblea, ¿verdad? Esta comunidad o asamblea, recordemos que en el Antiguo Testamento el nombre en hebreo es Kahal, tiene un propósito. Toda asamblea tiene un propósito. La comunidad del pueblo de Israel, hablábamos pues que el pueblo de Israel es el llamado por Dios, tiene un principio y entendió que su propósito era vivir en relación con el único Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entendió esto el pueblo de Israel? Porque acuérdense que eran politeístas, ellos creían en varios dioses, pero había un Dios que los había llamado y ellos entendieron que era un único Dios, ¿verdad? Recuerden que Dios dentro de sus mandamientos nos dice que hay que amarle a Él sobre todas las cosas y solo a Él hay que darle culto. Entonces, ellos sabían que esta relación con Dios los llevaría a su realización. Dejaron de creer en otros dioses para enfocarse en el único Dios. Por eso, desde el Antiguo Testamento, es bien claro que la iglesia es una comunidad llamada por Dios. Bueno, y en el Nuevo Testamento, ya cuando viene Jesús, esta creencia de que el pueblo de Israel es la comunidad llamada por Dios, se va a profundizar mucho más. ¿Por qué? Por Cristo. Porque para los cristianos, la comunidad llamada por Dios se entiende de manera novedosa al experimentar a Jesucristo. Es decir, que con Jesucristo tenemos una novedad, se llama la novedad cristiana. Y esta novedad es Dios hecho hombre y entendido principalmente en su misterio pascual. Es decir, nosotros entendemos mejor esta relación con Dios ya cuando viene Jesucristo con su muerte y su resurrección, ¿verdad? Porque recuerden que Él vino a salvarnos, ¿no? Entonces, la iglesia a la luz de la fe en Cristo, ¿verdad? Ya le tenemos nombre a ese Dios, ¿verdad?
Cristo Jesús, se entiende como una comunidad llamada por Dios para darle gloria a Dios por medio del Señor Jesús. Ante este propósito de vivir en esta relación con Dios, entonces ahora nosotros podemos, como decía, completar este misterio pascual. Y como es esa nueva forma de vivir, esa relación con Dios que nosotros tenemos ahora, es por medio de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, bueno, la muerte, la resurrección y Jesús nos deja los sacramentos. Entonces, esa va a ser nuestra nueva relación con Dios, ¿verdad? La iglesia es la comunidad que Dios quiere desde un principio. Él la pensó desde un principio. Todos los hombres, por ser creados por Dios, estamos llamados a ser iglesia. Recuerden que lo que Dios quiere es vivir en relación con la humanidad. Entonces, por naturaleza, simplemente por ser hijos de Dios, estamos llamados a ser iglesia. También Dios llama a la iglesia para ser un instrumento de salvación. La iglesia, queridos amigos, es un instrumento de salvación. Y esto es muy importante, porque la iglesia es el arca que contiene todos los tesoros infinitos de la sangre de Cristo, más la sangre de los mártires que se unen al Señor para la salvación del género humano. Y esto nos enseña el concilio, que nos dice que es por medio de la iglesia que Cristo alcanza la salvación del género humano. Es por medio de la iglesia. Por eso, cuando limitamos la definición de iglesia a un grupo pequeño de personas, un edificio o a una serie de intereses particulares, perdemos de vista no solo la intención de Dios, según su plan, sino también el significado más profundo de lo que significa ser iglesia. Al hablar de iglesia, debemos partir de la intención que Dios tiene para la humanidad desde un principio y el plan de salvación, el cual, como les decía, encuentra su máxima expresión en Jesucristo. La iglesia, entonces, es parte fundamental del misterio de salvación. Pero la santidad de Dios, veámoslo así, desde un principio fue perfecta. O sea, Él lo hizo todo perfecto. Pero recuerden el pecado de Adán y Eva. Ellos caen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Busca nuevamente hacer perfecto al hombre. Bueno, el hombre lo creó a imagen y semejanza, perfecto. Cae, peca, entonces Dios dice, bueno, lo voy a hacer otra vez perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, le alcanza la salvación con su muerte y de ahí lo santifica por medio de la iglesia y de los sacramentos. Entonces, estamos entrando pues a un tema muy interesante y muy, muy bonito, queridos amigos. Entonces, retomando el sentido del término cajal, que es comunidad, llega al Nuevo Testamento este mismo sentido, pero con otra palabra. Es otra palabra griega que es eclesia, el cual también significa reunión o convocación, ¿verdad? Y el término griego a su vez se traduce al latín como eclesia y de ahí llega al idioma español como la palabra iglesia. Y para terminar este punto, me gustaría citar el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden, hermanos, que siempre hay que ir a las fuentes. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 147, que designamos con la palabra iglesia. Y dice, con el término iglesia se designa al pueblo de Dios, a este pueblo que tiene relación con Dios, ¿verdad? Dice, convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen y la consumación de la iglesia? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 149. La iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel. Como habíamos dicho, Él escogió al pueblo de Israel para tener una relación
¿verdad?, con la humanidad, y es signo de la reunión futura de todas las naciones. ¿Por quién fue fundada? Por Jesucristo. Y dice, fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo. Fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Fue fundada por las acciones de Jesucristo, sobre todo mediante su muerte redentora y resurrección. Y más tarde se manifestó como un misterio de salvación mediante la fusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso es, queridos amigos, lo que nosotros podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar también sobre las raíces trinitarias de la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la Iglesia tiene raíces trinitarias? Veamos, dice, decíamos que Dios desea, o sea, tiene un deseo en su corazón de una relación con el hombre, ¿verdad? Por eso se le manifiesta al pueblo, porque quiere una relación con el hombre. Y si Dios quiere una relación de amor con el hombre, nos podemos preguntar de dónde nace este deseo, o sea, ¿por qué Dios quiere esta relación con el hombre? ¿De dónde es que nace este deseo de Dios? Y la respuesta es a través de su experiencia, de lo más íntimo de su ser, de la experiencia íntima de Dios. Vamos a desarrollar este tema, no se preocupen, queridos amigos oyentes. La respuesta, ¿por qué Dios tiene este deseo de comunicarse con el hombre, de tener esta relación con el hombre? De lo más íntimo de su ser, dice que sale de lo más íntimo de esta experiencia trinitaria. Y para poder hablar propiamente de la Iglesia, de una perspectiva cristiana católica, nosotros necesitamos comprender la experiencia de Dios. Pero la experiencia de Dios en Dios, es decir, adentro de su propia naturaleza, la experiencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que Dios es una experiencia profunda, íntima, perfecta de amor entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Aquí estamos hablando de la experiencia de Dios, ya. Es una comunidad de tres, es una comunidad trinitaria, donde el Padre ama perfectamente e infinitamente al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo ama perfectamente e infinitamente al Padre y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama perfectamente e infinitamente al Padre y al Hijo. Esta es una comunidad trinitaria del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Es una comunidad de amor. Todos se aman entre sí. Es una comunidad que genera vida, un amor que se mueve de manera inmensa, profunda y perfecta entre ellos. Entre ellos. Y aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero son tres personas distintas. Y en esencia son una comunidad de iguales. ¿Por qué comunidad de iguales? Porque son las tres personas divinas, porque las tres son divinas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No hay uno que sea más importante o mayor que el otro. Por eso es una experiencia de igualdad y de perfección. Y de esta experiencia de igualdad y de perfección entre las tres personas surge una explosión divina, digámoslo así, una explosión de amor que la tradición cristiana conoce como gracia. Entonces, la gracia de Dios es su vida íntima, una vida de amor infinito, la cual genera vida y es compartida generosamente. Entonces, ya vemos que Dios al principio se ama a sí mismo, ¿verdad? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si vamos a hablar, Dios comparte su gracia, significa que no solamente se ama dentro de la Santísima Trinidad, o adintra, como lo podríamos decir, o sea, dentro de su naturaleza, sino que Él también ama fuera de sí mismo, fuera de su naturaleza, ¿no? Cuando Dios crea a la humanidad, Dios nos crea a su imagen y semejanza. Fuimos creados con la dignidad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y existimos porque somos amados. Somos amados primero por Dios. Y al mismo tiempo somos creados con la capacidad de amar
íntima y profundamente con el amor de Dios. Sí, queridos hermanos, tenemos esta capacidad de amar con el amor de Dios. Y esto nos hace instrumentos por excelencia del amor divino, del amor de Dios en nuestras vidas. Somos, digámoslo así, vasos sagrados pero frágiles, en los cuales Dios derrama su gracia divina para amar al mundo con un amor misericordioso y transformador. Aquí vemos pues que Dios quiere dar su amor fuera de sí, ¿no? Y podemos amar con el mismo amor de Dios. La vocación del ser humano es vivir en relación con los demás, tal como las personas divinas viven en relación unas con otras en lo íntimo de la Trinidad. Así como ellos se aman, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros también nos tenemos que amar y vivir esa misma relación con las demás personas aquí en la tierra. Estamos llamados a vivir una relación de entrega mutua y profunda, una relación de amor misericordioso y una relación de igualdad. La iglesia, entonces, es aquella comunidad que responde a la invitación de Dios. Es una invitación de Dios. ¿Quieres ser mi pueblo? ¿Quieres tener una relación conmigo? Entonces nosotros le decimos sí. Es este pueblo que responde a la invitación de Dios a que vivamos según la vocación para la cual hemos sido creados. Una comunidad de personas que son capaces de amar con el amor de Dios. La iglesia es una comunidad de personas llamadas constantemente a participar en el misterio pascual de Jesucristo. Recordemos que el misterio de su muerte y su resurrección. Necesitamos participar en ese misterio. ¿Cómo vamos a participar en ese misterio? Nos vamos a acercar a la iglesia de manera especial a través de los sacramentos. Es así como vamos a vivir nosotros la salvación. La iglesia sería entonces una comunidad, recuerden que es una comunidad que se reúne porque ha sido convocada por alguien. La iglesia también es un pueblo creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, esta comunidad creada a imagen y semejanza de Dios y que participa del misterio pascual de Jesucristo. ¿Cómo? Pues ya lo dije por los sacramentos, ¿no? Por el bautismo, por ejemplo, y la vida sacramental de la iglesia, hacemos realidad la experiencia trinitaria y somos testigos vivos de esa relación. Y más adelante vamos a ver los sacramentos, pero ahorita vamos a ver, vamos a ver esta iglesia y este misterio pascual de Jesucristo. Pero antes de eso, queridos amigos, nos vamos a ir a un corte comercial. Nos vamos a ir a escuchar música. Bueno, regresamos con nuestro programa, queridos amigos, y estábamos hablando que la iglesia, la relación que tiene la iglesia y el misterio pascual de Jesucristo. Entonces vamos a ver, ustedes han encontrado personas, amigos, primos, familiares que dicen haber dejado la iglesia. Muchos han dejado la iglesia. Y muchos afirman seguir siendo cristianos o católicos practicantes. O personas que aceptan a Dios y a Jesucristo, pero no quieren saber de la iglesia como institución. Es decir, no le creen a los líderes de la iglesia. Y la pregunta ¿es posible vivir una fe cristiana auténtica sin iglesia? Una vida cristiana así tal como Jesús quiere que la vivamos. ¿Es posible vivir esto sin iglesia? Veamos, la tradición católica nos enseña claramente, haciendo eco obviamente a las Sagradas Escrituras y a cerca de 2000 años de tradición, que la única manera de ser iglesia es viviendo en comunión íntima con Jesucristo. No se puede entender la iglesia sin Cristo Jesús. Pero obviamente pues esta afirmación debe completarse. Es súper contradictorio y confuso hablar de Jesucristo sin la iglesia. Varios documentos eclesiales nos recuerdan esto, especialmente la Constitución dogmática sobre la Iglesia promulgada por el Concilio Vaticano II. También el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un resumen, si ustedes lo quieren leer, en los numerales 748 al 975.
Hablar de Jesucristo es hablar de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de Jesucristo, así de sencillo. No podemos separar estas dos realidades íntimas, pues hablamos de un Cristo total. O sea, Cristo como cabeza y la iglesia su cuerpo. No podemos separar a la cabeza del cuerpo, ni al cuerpo de su cabeza, no. De hecho, una de las imágenes de iglesia más tradicionales a través de los siglos es la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y ustedes pueden ver el catecismo en los números 790 al 795, si ustedes quieren revisar esto. La iglesia, por consiguiente, repito, es una expresión del amor divino por medio del cual Dios nos comparte su gracia, es decir, su vida. La iglesia es la expresión del amor por medio de la cual Dios nos comparte su gracia y su vida. Y el misterio pascual es uno de los elementos fundamentales para poder entender lo que significa ser iglesia, ¿no? Gracias al misterio pascual, a su muerte, a su resurrección, la iglesia se forma como comunidad de fe y posee un carácter sacramental. La iglesia posee un carácter sacramental, queridos amigos. Por eso, el Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la iglesia, nos recuerda que la iglesia es sacramento universal de salvación. Esto lo pueden ver en Lumen Gentium en el número 48. El sacramento universal de salvación es, por supuesto, Jesucristo. Jesucristo es quien salva. Pero, sin embargo, porque la iglesia es cuerpo de Cristo, podemos hablar de la iglesia como sacramento universal de la salvación. También podemos hablar de eso. La iglesia es al mismo tiempo signo de la salvación divina e instrumento de esa salvación que recibimos en Cristo Jesús. Cristo nos salva por medio de su iglesia. Jesús nos ha dejado los sacramentos como medio de salvación. No los dejó por nada, no los dejó por caprichoso, no los dejó para complicarnos la vida, no. Jesús nos ha dejado los sacramentos como medio de salvación, y la única institución que da estos sacramentos y que da este medio de salvación es la Iglesia Católica. Veamos el efecto que tienen estos sacramentos en nosotros y en la iglesia para comprender un poquito más. Por ejemplo, vamos a ver el bautismo. Nosotros nos bautizamos pues cuando somos pequeños, nuestros papás nos bautizan, ¿no? Ahí nosotros somos miembros de la iglesia, llegamos a ser miembros de la iglesia y participamos de este misterio pascual del Señor, ¿no? Unidos a Él, ya nos unimos a Jesús, ¿verdad? En su muerte, en el pecado, ¿verdad? Y resucitamos a esta vida nueva. El bautismo, el camino para continuar participando de la vida sacramental, por ejemplo, la comunión, el matrimonio. Y también nos concede el Espíritu Santo, que nos enseña y nos guía como iglesia. El bautismo nos hace ser miembros de la iglesia, ¿verdad? Nos limpia del pecado original. De ahí nosotros tenemos el sacramento de la confirmación. ¿Qué es esto? Pues que se confirma la presencia del Espíritu Santo no solo en nuestras vidas como individuos, sino también en la iglesia como comunidad. Si ven que nosotros somos comunidad, confirma el Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. El Espíritu Santo sigue siendo efectivo y nos envía a ser y a hacer iglesia por medio de la misión y el testimonio cuando nosotros nos confirmamos. De ahí tenemos otro sacramento, la Eucaristía. La Eucaristía alimenta a todos los miembros de la iglesia con la presencia real de Cristo, ¿verdad? Con su cuerpo y su sangre. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo? Nosotros somos transformados y transformamos a todos los miembros de la iglesia por medio de la comunión. La Eucaristía es obra de Cristo mismo. Y seguimos con el siguiente sacramento, que es la reconciliación, ¿no? Cuando nos vamos a confesar. ¿Qué confesamos? Nosotros confesamos nuestros pecados. No confesamos los pecados de nuestros amigos o de nuestros familiares, no, nuestros. Nuestros pecados propios son perdonados y nuestras vidas son restauradas gracias al amor misericordioso de Dios. Este sacramento facilita la unidad de la iglesia y sana las heridas que impiden la comunión con Dios.
con otras personas e incluso con el orden creado. Miren qué importante. O sea, buscar la confesión sana nuestras heridas. Estas heridas, al ser sanadas, vamos a tener ya la capacidad de tener esta comunión mejor con Dios, con otras personas y también con la naturaleza, con el orden creado, ¿no? Y otro sacramento es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos fortalece a los miembros de la iglesia que están sufriendo por causa de sus dolencias y fomenta la solidaridad por medio de la oración. Al estar íntimamente este sacramento ligado a los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la unción de los enfermos se convierte en un instrumento clave para facilitar la comunión eclesial. De ahí tenemos el orden sacerdotal, que son pues los consagrados, quienes son llamados a seguir a Cristo, no nuestros sacerdotes, por medio del sacerdocio ministerial, que es diferente pues al que recibimos con el bautismo, ¿no? Que todos somos sacerdotes, reyes y profetas. Este es un orden sacerdotal ministerial. Y una de las responsabilidades más importantes de los ministros ordenados es celebrar los sacramentos que sostienen la vida de la iglesia. Gracias a estos sacerdotes maravillosos, nosotros podemos recibir los sacramentos. Y por último, el matrimonio, que es otro sacramento, concede la gracia necesaria para actualizar el amor de Dios, Trinidad, en la vida de la familia. Ese mismo amor que se dan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se actualiza en la vida de la familia, la cual ustedes saben que es la iglesia doméstica, se le llama iglesia doméstica. El matrimonio construye la iglesia por medio del servicio y la vivencia profunda de la fe en la vida diaria de la familia. Al contemplar cómo la iglesia es confortada por los sacramentos, nosotros podemos descubrir en ellos, o sea, es decir, en estos sacramentos, un amor profundo que hace realidad la unión íntima con Dios en la vida diaria. Podemos ir a recibir la comunión todos los días, ¿sí? Tenemos cerca una iglesia que nos dé la posibilidad de recibir la comunión todos los días. Podemos ir a confesarnos. Y entonces descubrimos que en estos sacramentos está el amor de Dios y se hace la realidad esta unión que Dios quiere con nosotros. El encuentro con la gracia divina, con el amor de Dios, también se hace posible no solamente con los sacramentos, sino por medio del uso de los sacramentales, queridos amigos, porque el agua bendita, las medallas benditas, los lugares de peregrinación, santuarios e imágenes también nos acercan a esta relación íntima con Dios, los cuales también construyen la iglesia de una manera más sencilla, más popular, son expresiones del pueblo, pero siempre tienen en cuenta este objetivo de la vida sacramental y la vida de la oración. O sea, siempre estos sacramentales también nos van a ayudar a llegar a los sacramentos y a la vida de oración, que es muy importante. Entonces vemos que para hacer un pequeño resumen, pues la iglesia no es solamente el lugar físico, no solamente es un grupo de personas que creen en una fe, y no son solamente los líderes de la iglesia, sino que es esta comunidad de amor con Dios que Dios nos comparte desde su experiencia trinitaria. Y que la iglesia es un sacramento de salvación y que Dios nos ha dejado los sacramentos. También pues no se puede hablar de Jesús sin iglesia y no se puede hablar de iglesia sin Jesús, porque el cuerpo no puede estar separado de su cabeza. Entonces, ahora nuestro siguiente tema dentro de lo que es ser iglesia es la iglesia como pueblo de Dios. Por ahora, bueno, vale la pena girar nuestra atención un poquito a una imagen que el Concilio Vaticano II resaltó de manera especial en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la Iglesia como pueblo de Dios,
¿Qué significa que la iglesia sea pueblo de Dios? Primero, veamos que no es la iglesia. La iglesia no es simplemente una suma de individuos con un interés en particular, como habíamos dicho. Tampoco es un club al cual entramos pagando una membresía y dejamos cuando ya no encontramos pues beneficio alguno, sino que la iglesia es un pueblo llamado y constituido por el amor que Dios comparte con la humanidad. Desde esta perspectiva divina, cuando nos descubrimos como pueblo de Dios, tenemos que reconocer con humildad que la iglesia no comienza con nosotros aquí en estos momentos y ahora, ni que la estamos creando desde cero. No, la iglesia existe desde siempre. Cuando adquirimos conciencia nosotros de ser iglesia, simplemente nos descubrimos como el pueblo de Dios del cual somos parte por la fe y por la participación del misterio pascual de Jesucristo, como habíamos dicho. La iglesia es el pueblo de Dios y nos constituye como miembros de ese pueblo por medio de la palabra y sus sacramentos. El reconocernos como pueblo exige que al hablar de la iglesia hagamos referencia a su dimensión fundamental comunitaria. Al hablar de la iglesia como pueblo de Dios nos insertamos en un contexto histórico, ¿ya? Por eso es que estamos viendo que la iglesia como pueblo de Dios. Hay un contexto histórico específico que nos recuerda que la iglesia, sí, la iglesia no, como decíamos, no es que nosotros la estamos creando ahorita, ¿verdad? Pero sí existe este contexto histórico del aquí y el ahora. Yo estoy viviendo la iglesia aquí. La iglesia siempre echa raíces en un contexto particular, por ejemplo, en los Estados Unidos, en América, China, aquí mismo en Ecuador. Estamos viviendo en el siglo XXI la iglesia. La iglesia crece, dice los estudios, que la iglesia crece en los lugares donde el pueblo de Dios vive, independientemente del momento histórico, porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy presente en medio de ellos. Así que puede ser que en un país, en algún lugar, no haya comunidad católica, no esté el pueblo de Dios reunido, pero en el momento que ya 2 o más se reúnen, pues tenemos este momento histórico de ser pueblo de Dios. Pero la iglesia no está limitada solamente al presente, al aquí y el ahora, sino que está llamada a trascender en el tiempo, va más allá. Ser iglesia siempre estará marcada por el tiempo y lugar de donde nos encontremos, como les decía, en el siglo XXI, en Ecuador. Y mientras más conozcamos el contexto en el que vivimos y en el que se encuentra la iglesia, mejor será nuestra experiencia de iglesia, nuestra experiencia de comunidad, nuestra experiencia de relación con Dios. Cuando nosotros moramos, pues vamos a tener otra experiencia. Por eso decía que no está limitada al presente. La iglesia no está limitada al presente, sino que trasciende, va más allá. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a experimentar cuando muramos, ¿verdad? También sabemos que el pueblo de Dios no fue llamado para existir solamente aquí en la tierra, como les decía, somos un pueblo peregrino. Una iglesia que va caminando, dice, va caminando. ¿Hacia dónde va caminando? Hacia el encuentro definitivo con Dios en Jesucristo, el cual ya ha comenzado y alcanzará su plenitud al final de los tiempos. ¿A dónde va la iglesia? Al encuentro definitivo con Dios en Jesucristo. Eso es lo que nos vamos a experimentar con nuestra muerte. La iglesia peregrina existe siempre en movimiento. Es quizás una de las imágenes más hermosas que encontramos para hablar de la experiencia de la iglesia, la cual conecta de manera única con la experiencia de millones de católicos. En medio de las dificultades y los retos con los que luchamos a diario, el peregrino católico, el que está viviendo el aquí y el ahora, entiende que el lugar en donde se halla usualmente no es definitivo, sino un paso más de camino hacia algo que se espera que será mejor. Eso es lo que
lo que todos los peregrinos de la iglesia en China, en Japón, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Ecuador, todos estamos experimentando, es este peregrinaje hacia el más allá. Nosotros experimentamos esto cada día y la iglesia peregrinante va de camino buscando al Dios de la vida. Y pues esperemos, queridos amigos, de que podamos encontrar ese amor definitivo en la eternidad. Este pueblo que peregrina se descubre a sí mismo en el camino en 3 estados. Mientras nosotros vamos peregrinando, queridos amigos, tenemos 3 estados. Primero, la iglesia terrenal, de la cual somos parte quienes vivimos dentro de la historia, en el aquí y en el ahora. Aquí en la tierra nosotros vivimos. Esa es la iglesia terrenal. De ahí tenemos la iglesia purgante, que son aquellos que se han adelantado en el camino del encuentro con el Padre y han sido invitados a participar de su presencia salvífica. Sin embargo, están purificándose antes de entrar de lleno a la vida celestial, antes de ir al cielo, pues esta iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, pues se tienen que purificar. Y este camino, esta tercera etapa de este camino, es que la iglesia es la iglesia celestial, en cual se encuentran todos ya ante la presencia de Dios y ya pueden disfrutar de esta presencia de Dios. Como vemos, nosotros estamos aquí en la tierra, nos falta el purgatorio y el cielo, y Dios mediante hay que ser muy santos para no pasar por el purgatorio. Pero bueno, eso ya el Señor sabrá quién pasa por el purgatorio y quién no. Pero sí hay que tratar de ser muy, muy santo para llegar directo al cielo. Pero bueno, sigamos con estos 3 estados de que nos habla la iglesia, ¿no? La terrenal, la purgante y la celestial. Es algo que la tradición católica, queridos amigos, llama comunión de los santos. Porque sí hay relación entre la iglesia de la tierra, la que está purgando, que está en el purgatorio, y las personas que están en el cielo. Y esto es una comunión de iglesia. Y esta comunidad, estamos todos unidos por el vínculo de la oración. Nadie deja de orar. Por eso nosotros, cuando estamos aquí en la tierra, tenemos la responsabilidad de orar constantemente por aquellos que han fallecido y están en el purgatorio, para que puedan ir más rápido a la presencia de Dios. Y la iglesia celestial, la que ya está en la presencia de Dios, intercede por nosotros y también por quienes esperan este estado de purificación, ¿no? En este sentido, la iglesia es vivir en comunión, en relación, en amor, unos con otros. Pero esta relación de amor, esta comunión se da por medio de la oración. Y quisiera terminar ya el programa porque hemos abarcado muchas cosas en poco tiempo, pero sí es importante, saber, como les digo, qué es la iglesia, qué es ser iglesia para nuestros próximos programas sobre la nueva era. Y por último, bueno, las 4 marcas de la iglesia. Esto es más común, nosotros ya también lo sabemos. Sabemos que la iglesia tiene 4 características, ¿ya? Y estas características son de carácter divino. Al preguntarnos qué es la iglesia, la mejor manera de responder a veces es usando las palabras que nosotros mismos rezamos en el credo. Nosotros en el credo decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son 4 características y que son conocidas en la tradición como las marcas de la iglesia, las cuales revelan, como les decía, que la iglesia tiene una dimensión divina. La iglesia es divina. No hay un esfuerzo, no es que nosotros hicimos un esfuerzo humano o planeamos esta organización o esta institución social para que tenga estas características. No, estas marcas de la iglesia son regalos de Dios. Veamos brevemente cada una de estas 4 marcas, ¿verdad? Veamos, nosotros decimos que queremos en la iglesia que es una, ¿verdad? Una en cuanto a su origen. Dios quiere desde el principio una sola iglesia. La iglesia de Jesucristo, no quiere más.
Esta es la iglesia a la cual todos estamos llamados, todos por ser hijos de Dios, por ser el pueblo de Dios, por decirle sí a la relación con Dios. Nosotros estamos llamados a ser parte de esta iglesia, aunque tengamos distintas comunidades eclesiales o poseamos elementos fundamentales diferentes de la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos las Sagradas Escrituras, el bautismo, la vida de oración, y creemos que la Iglesia Católica Romana posee todos los elementos de la Iglesia de Jesucristo que Dios ha revelado para que la humanidad se acerque a la salvación. Tenemos todo, tenemos todo, la tradición, las escrituras, ¿verdad? De ahí sabemos que la iglesia está presente en casi todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, México, por ejemplo. En medio de esa diversidad, podríamos pensar que fueran muchas iglesias, ¿no? A mí, hablando de muchas iglesias, también me han dicho, no, es que la iglesia tiene muchas vírgenes. No tenemos muchas vírgenes, solamente hay una virgen, que es la Virgen María, y está representada en cada pueblo, en cada cultura de manera diferente, pero así también tenemos diversidad de iglesias locales en cada país, pero no es que tenemos muchas iglesias, no es que mandan muchas personas, no. La iglesia es una sola y está regida por el Papa y por los obispos, pues, que están en comunión con él. Esto que nosotros o algunas personas podrían llamar varias iglesias, simplemente son parroquias y comunidades eclesiales y son expresiones de la misma iglesia única, como decíamos. Lo que sostiene la unidad entre todas estas diferentes, ahora sí, digámoslo así, iglesias, pero de templos, lugar físico, lo que sostiene la unidad de estos templos físicos es la comunión en la fe en Cristo Jesús. Es una comunión que hacemos vida por medio de la liturgia, especialmente la Eucaristía, y nuestra adhesión firme a las enseñanzas de la iglesia. La unidad de la iglesia a veces es herida, lamentablemente, por el pecado y las divisiones, por lo cual una de las tareas más importantes en nuestra misión de ser iglesia es ser instrumentos de comunión, ser instrumentos de unidad. También la iglesia es santa. La santidad de la iglesia no es el resultado o expresión de la santidad de sus miembros, por si acaso, pues aunque muchos sí son santos, muchos otros no son santos. La iglesia es santa porque Jesucristo es santo, porque su cabeza es santa. Jesús es la fuente de la santidad de la iglesia, y cuando los cristianos nos incorporamos a Jesucristo por medio del bautismo, participamos de manera única de esa santidad. Entonces, la santidad de la iglesia exige apertura constante y sincera a la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien mueve nuestros corazones y nos guía. Gracias a esta apertura, el Espíritu Santo obra en nosotros, ayudándonos a reconocer a Jesucristo como el Señor. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos hace más como Dios. Por eso la iglesia es santa, porque el Espíritu Santo obra continuamente como, digámoslo así, como un escultor, ¿verdad? Nos moldea la imagen de Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces la iglesia es santa, recuerden, es santa por Dios, no por nosotros. Pero eso no significa que no podamos ser santos, porque como aquí mismo dice, pues el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe. Ahora, otra característica, otra marca de la iglesia es que es católica, en cuanto a qué significa que es universal. Y la misión de la iglesia es universal. Llevar el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la salvación a toda la humanidad, a todos. Todos estamos invitados. La iglesia es católica porque también nos llama a participar del misterio pascual y recibir la buena nueva del Evangelio. No solo unos cuantos, sino para toda la humanidad. ¿Y cómo? ¿Cómo va a llegar a toda la humanidad? Por eso nosotros tenemos que misionar, tenemos que ser misioneros para que llegue a todo el mundo. Sí, hay que salir, hay que hacer lío, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Si usted quiere que la iglesia llegue a más personas, usted tiene que salir a misionar. También la iglesia es apostólica, que significa
apostólica. Viene la palabra que está relacionado con los apóstoles, que significa, apostólica significa enviar. Todos los bautizados somos enviados por Jesucristo a ser testigos de su muerte y de su resurrección, y a ser testigos de su amor. Y de acuerdo a la tradición cristiana, la iglesia es apostólica en dos sentidos. O sea, la iglesia tiene sus tradiciones y somos apostólicas en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a su misión. La iglesia, es decir, el pueblo de Dios, la comunidad de los bautizados, que somos discípulos de Jesucristo, siempre somos enviados. No puede haber un cristiano católico que diga que vive auténticamente su identidad católica, su bautismo, y no salga a dar testimonio de la buena nueva. Entonces, la iglesia redescubre su dinamismo como una iglesia en salida, digámoslo así. Justo lo que les estaba diciendo el Santo Padre, que nos decía que tenemos que salir, especialmente dirigiéndose a las periferias de nuestra sociedad, a anunciar el reino de Dios y el mensaje del Evangelio donde todavía no han sido escuchados. La iglesia es constantemente enviada gracias a la presencia del Espíritu Santo que la mueve con la gracia divina. Por otro lado, la iglesia es apostólica en cuanto a que se sostiene sobre los pilares de los apóstoles. La tradición apostólica es muy importante. La iglesia es apostólica en cuanto a que se mantiene fiel a la línea de sucesión que comienza con Cristo y sus apóstoles. De esos apóstoles que Cristo los hizo apóstoles, vienen más y más los obispos, más obispos y más obispos. Entonces hay una continuidad a través de la historia por medio de estos sucesores, que son el Papa y los obispos, ¿verdad? Y son encargados de avanzar la misión de la iglesia en un espíritu de comunión, siempre de unidad. Dicha comunión nos conecta de manera especial a los cristianos del pasado. Nos conecta con los cristianos del pasado que recibieron el tesoro de la fe. Lo hicieron vida en ese momento y lo pasaron a las siguientes generaciones, ¿verdad? Estas tradiciones. Entonces, esta es una de las razones claves por las cuales la tradición católica insiste en el valor de mantener una comunión con magisterio de la iglesia, porque es santa, es católica y apostólica. Ustedes, queridos hermanos, si encuentran a una persona que lamentablemente ha salido de la iglesia, no está en esa iglesia única, ni en esa iglesia santa, ni en esa iglesia católica, ni en esa iglesia apostólica. Así que es nuestro deber también, sin proselitismo, pues hacer un llamado también a las personas que han salido de la iglesia y seguir evangelizando a los que no conocen al Señor. En nuestros próximos programas, vamos ya a empezar a hablar de la Navidad. Vamos a cambiar un poco de tema y ya el próximo año seguiremos con este lindo tema que es de la iglesia para ya entrar a las sectas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.